Hola, aventureros. ¿Están listos para embarcarse en un emocionante viaje a través de una de las regiones más enigmáticas del mundo? La selva amazónica, también conocida como el pulmón verde del planeta, es un lugar de belleza y misterio sin igual. Cubriendo más de 6 millones de kilómetros cuadrados en América del Sur, es un reino donde árboles milenarios se alzan como centinelas silenciosos y criaturas ocultas se agitan en las sombras. A medida que nos adentramos en esta indómita naturaleza, descubriremos las cautivadoras historias que han sido transmitidas a través de generaciones por las tribus indígenas. Desde el legendario árbol de la vida hasta el escurridizo árbol caminante, estas historias nos transportarán a un mundo donde la realidad y el mito se entrelazan. Pero nuestra exploración no termina ahí. También profundizaremos en la base científica detrás de estos mitos, separando los hechos de la ficción y arrojando luz sobre la extraordinaria flora y fauna que hacen del Amazonas su hogar. Únanse a nosotros mientras descubrimos los secretos de la selva y la verdad detrás de sus más grandes leyendas. Bienvenidos a nuestro canal, su lugar para el contenido más intrigante e informativo. Y hoy nos sumergimos en el corazón de la selva amazónica para explorar las cautivadoras leyendas que han fascinado a la humanidad durante siglos. Nuestra primera leyenda nos lleva al corazón mismo del Amazonas, donde imponentes árboles se alzan hacia el cielo, y el aire está impregnado del aroma de flores exóticas. Es aquí, en medio de la exuberante vegetación, donde encontramos el mítico árbol de la vida, un ser colosal que sirve como fundamento de la existencia de la selva. Según la antigua tradición se decía que este árbol fue el primero de su tipo, surgiendo hace eones cuando el Amazonas era solo una pequeña arboleda. Sus raíces se hundieron profundamente en la tierra, extrayendo sustento del núcleo del planeta, mientras que sus ramas se extendieron ampliamente, ofreciendo refugio y alimento a los animales que buscaban amparo bajo su dosel. Con el tiempo, el árbol de la vida fue testigo de la evolución de la selva, observando cómo las enredaderas trepaban por su corteza y los monos se columpiaban de sus hojas. Su presencia se convirtió en un faro de esperanza y resiliencia, simbolizando el espíritu perdurable de la selva tropical. Pero el árbol de la vida no era solo un observador pasivo, se decía que poseía una profunda conexión con el reino espiritual, sirviendo como un conducto entre el mundo físico y las fuerzas invisibles que gobernaban el destino de la selva. Algunas leyendas incluso hablaban de la capacidad del árbol para comunicarse con los espíritus del bosque, buscando su guía y sabiduría. Este vínculo místico permitió que el árbol de la vida prosperara en medio de las estaciones cambiantes, resistiendo tormentas y sequías con una fortaleza de otro mundo. Para las tribus indígenas que llamaban hogar al Amazonas, el árbol de la vida no era solo una figura mítica, era una fuente de profunda reverencia e inspiración. Creían que dentro de sus antiguos anillos yacían los secretos de la curación y la longevidad, y a menudo buscaban la sabiduría del árbol en tiempos de necesidad. Al aprovechar la energía del árbol, podían acceder a una vasta red de conocimiento y poder que había sido transmitida a través de generaciones de habitantes de la selva. Sin embargo, no todas las leyendas del Amazonas son tan benévolas. Algunas historias hablan de una fuerza siniestra acechando en las sombras de la selva, una criatura tan aterradora que se ha vuelto sinónimo de la naturaleza indómita de la selva, el árbol caminante. A diferencia del benévolo árbol de la vida, el árbol caminante es una criatura de la oscuridad, que se aprovecha de los miedos y supersticiones de quienes se atreven a entrar en su dominio. Se dice que es un espíritu de inmenso poder, capaz de poseer a viajeros desprevenidos y ponerlos en contra de sus compañeros. Con un simple toque, el árbol caminante puede infundir terror y locura, dejando a sus víctimas cambiadas para siempre, por su encuentro en el corazón de la selva. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de estas escalofriantes leyendas? ¿Existe alguna base científica para la existencia de una entidad tan malévola? A medida que nos adentremos en el enigma del árbol caminante, exploraremos los factores psicológicos y culturales que han dado forma a estos mitos. ¿Podría ser el árbol caminante simplemente un producto de la imaginación humana, una manifestación de nuestros miedos más profundos y deseos más oscuros? ¿O hay algo más siniestro acechando en las profundidades del Amazonas? Para desentrañar el misterio, primero debemos comprender el contexto cultural de las leyendas del árbol caminante. Durante siglos, el Amazonas ha estado envuelto en misterio, y los exploradores que se aventuraron en sus profundidades, a menudo regresaron con historias de criaturas extrañas y aterradoras. Estas historias, transmitidas a través de tradiciones orales,
crearon una sensación de asombro y maravilla, pero también infundieron un miedo profundo a lo desconocido. Las tribus indígenas que habitaban el Amazonas mucho antes de la llegada de los exploradores europeos, tenían sus propias creencias y mitos sobre la selva y sus habitantes. Desarrollaron intrincados sistemas de conocimiento basados en sus observaciones de la naturaleza y su comprensión de las fuerzas espirituales que gobernaban el mundo que los rodeaba. Algunas tribus creían que ciertas plantas y animales poseían propiedades mágicas y podían usarse con fines curativos o dañinos. Otros veían espíritus y deidades en las hojas susurrantes y los arroyos balbuceantes, creyendo que el bosque mismo estaba vivo y vigilaba a sus habitantes. Uno de los aspectos más fascinantes de la cultura amazónica es el concepto de animismo, que es la creencia de que todos los objetos naturales como árboles, ríos y animales tienen un alma o espíritu. Esta cosmovisión llevó a un profundo sentido de respeto y reverencia por todos los seres vivos, y jugó un papel significativo en la configuración de su relación con el medio ambiente. La idea de que el bosque pudiera de alguna manera influir o poseer a una persona es un tema común en muchas culturas. En algunos casos, esta creencia tiene sus raíces en fenómenos del mundo real, como las propiedades psicoactivas de ciertas plantas. Por ejemplo, el yagué, o ayahuasca, es una bebida alucinógena que se ha utilizado durante siglos en rituales y ceremonias amazónicas. Esta sustancia, derivada de las hojas de un arbusto, puede inducir un estado de trance y causar alucinaciones vívidas. Se cree que durante este estado, los individuos pueden acceder a un nivel superior de conciencia y obtener información sobre los misterios del universo. Sin embargo, el uso de sustancias psicoactivas también puede llevar a percepciones y comportamientos alterados, a veces resultando en acciones que están fuera de lugar o incluso son dañinas. Esto nos lleva de vuelta a la leyenda del árbol caminante y la escalofriante noción de que puede poseer a viajeros desprevenidos. Si bien no hay evidencia concreta que respalde la existencia de una entidad tan malévola, es posible que los primeros exploradores o tribus indígenas hayan encontrado personas que exhibieron comportamientos extraños e inquietantes después de consumir alucinógenos. Estas experiencias, combinadas con el ya generalizado miedo a lo desconocido en el Amazonas, pueden haber llevado a la creación del mito del árbol caminante. En realidad, existen varios factores psicológicos y sociales que podrían contribuir a tales creencias. Por ejemplo, el aislamiento y el confinamiento que conlleva explorar un terreno tan inmenso e implacable pueden afectar el bienestar mental de uno. Los exploradores y las tribus indígenas por igual a menudo estaban aislados de las vistas, sonidos e interacciones sociales familiares que proporcionan una sensación de arraigo y estabilidad. Esta desorientación, junto con la constante amenaza de peligro en forma de depredadores, insectos y plantas venenosas, podría crear una atmósfera de miedo y paranoia. Otro factor que pudo haber contribuido a la leyenda del árbol caminante es la limitada comprensión de las enfermedades mentales en las comunidades remotas de la selva. Los síntomas de las enfermedades mentales pueden ser diversos y a menudo se superponen con los signos de posesión en ciertas culturas. Las personas que mostraban un comportamiento inusual o síntomas de enfermedad mental pueden haber sido etiquetadas como poseídas por espíritus malévolos, lo que llevó a una mayor estigmatización y la perpetuación de tales creencias. Además, la tendencia humana a antropomorfizar, es decir, a proyectar características humanas en entidades no humanas, pudo haber jugado un papel en la formación del mito del árbol caminante. El Amazonas es hogar de una vasta gama de plantas y animales, muchos de los cuales exhiben adaptaciones y comportamientos únicos. Algunas plantas, como las sensitivas, pueden exhibir movimientos rápidos en respuesta a estímulos, mientras que animales como el pulpo mimo pueden cambiar de color y forma para parecerse a otras criaturas. Estas notables adaptaciones pueden haber sido malinterpretadas o exageradas, lo que llevó a la creencia de que la selva misma era consciente y malévola. Es importante abordar estas leyendas con sensibilidad y respeto por las creencias culturales de las tribus indígenas que han vivido en armonía con el Amazonas durante siglos. Su conocimiento y tradiciones proporcionan valiosos conocimientos sobre las complejidades de la psique humana y la poderosa conexión entre la cultura y la naturaleza. Así que, aunque el árbol caminante pueda no existir en el sentido literal, el miedo y la fascinación que representa están profundamente arraigados en la conciencia colectiva de quienes han explorado el Amazonas. El árbol caminante
aunque producto de la imaginación y las creencias culturales, sirve como un recordatorio del inmenso poder y misterio del mundo natural. Esperamos que este viaje a través de las leyendas del Amazonas les haya resultado esclarecedor y estimulante. Si disfrutaron de esta aventura, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para más exploraciones emocionantes hacia lo desconocido. Y si tienen sus propias teorías o experiencias para compartir, dejen un comentario abajo y únanse a la conversación. Juntos, podemos seguir descubriendo los secretos de la selva y los fascinantes mitos que la rodean.